Inge, perdón, 22 dijo, es que no se le escuchó esa parte. Sí, 22% del impuesto de la renta actualmente en el Ecuador. Ah, ya, Inge, gracias. Justo se cortó el momento que estaba diciéndoles. Estamos todos, ok. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Sacarle el 22% a la utilidad antes de impuestos por punto 22 o el 22%. Igual le ponemos en azul. Sería nuestro ajuste 6. Como está en el debe, vamos a tener su contraparte en el haber, en la cuenta de impuesto, ¿sí? La cual viene del ajuste número 6. Sí, y obviamente estas cuentas estas irán al pasivo, porque son deudas que tenemos, ¿sí? Irán al pasivo y se registrarán ahí. ¿Qué nos falta hacer por último para sacar la utilidad neta del ejercicio? Es la resta, que sería 1.265.565 menos los 238.000. Ajá, listo, restar el impuesto a la renta. Muy bien. Sí, y este de aquí es ya la utilidad neta de nuestro saldo. Esta es nuestra utilidad neta. Entonces, ¿qué ha pasado en ¿qué ha pasado en este ejemplo? ¿Sí? En este ejemplo, lo que ha sucedido es que tuvimos ganancia. ¿Sí? Pensemos, solo para que vean ustedes, ¿no? Digamos que este de aquí hubiese sido, digamos que, sí, digamos que aquí estos otros gastos hubiera sido este valor. Más, ¿sí? Evidentemente, ahí lo que tuviéramos serían pérdidas. No sacamos utilidades, no sacamos nada, o sea, llegaríamos solo hasta aquí, ¿sí? Y la diferencia que nos da acá iría como movimiento de deudor. Y esa sería la pérdida que tendríamos. Y ahí iríamos, pues acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Lo vamos a, la vamos a dejar ahí la pérdida, la vamos a asumir con el capital contable o los dueños se van a hacer cargo de esa pérdida, ¿sí? Pero lo que sí llegaríamos es solo hasta aquí, ¿sí? Esto nos olvidaríamos de esto, ¿sí? Porque no puedo sacar impuestos a la renta, ¿sí? ¿Qué impuestos a la renta saco? Para que el Estado me pague, me devuelva dinero o les cobro a mis trabajadores la pérdida. Eso no podemos hacer. Y básicamente lo que haríamos es tener un saldo deudor, ¿sí? Que sería por este valor
¿sí? Y esto registraríamos como una pérdida, ¿no? Pero este no es nuestro caso. En nuestro caso es que tenemos una utilidad. Listo, tenemos una utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para saldar esta cuenta de pérdidas y ganancias? Que básicamente solo es una cuenta de paso, ¿sí? Debemos tener la cuenta que se llama utilidad del ejercicio, ¿sí? Y también tenemos la cuenta, por si acaso, pérdida del ejercicio. ¿Sí? Son dos cuentas separadas, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, y regresamos a lo que estábamos viendo ayer, la cuenta pérdida del ejercicio está dentro del grupo capital contable de su grupo capital ganado, ¿sí? Estas son las cuentas que estaríamos creando. Estaríamos creando cuentas de capital, del capital, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cerrar esta cuenta de pérdidas y ganancias, ¿sí? ¿Cómo la cerramos? Poniendo el mismo valor, en este caso, en el debe. ¿Sí? Vamos a regresar al color rojo. Y en este caso nos tocaría el ajuste número 7. ¿Sí? Sería el ajuste número 7. Esta cuenta está cerrada. Sí, y con su contraparte, sí, para que tenga su partida doble, tenemos que poner el mismo valor ahora en el haber, porque el ajuste está en el debe. ¿De dónde viene? Viene el ajuste número 7. ¿Sí? Y tendríamos listo, aquí es la utilidad del ejercicio, ¿no? Obviamente de este valor nos tocaría sacar el 10% de las retenciones legales, ¿sí? Y lo que quede sería la utilidad a repartir o seguir acumulando para repartirse después entre los dueños o los socios. Preguntas. Datos claves para que no se olviden, ¿sí? El impuesto a la renta por pagar es el 15% y el impuesto a la renta actualmente está en el 22%. Sí, sería como los datos a tener en cuenta ahorita, ¿sí? Estos dos. Y, bueno, la utilidad en este caso, si es que tenemos el mayor valor en el deudor, donde dice pérdidas, una pérdida. Si tenemos mayor valor en el acreedor, donde dice ganancia, tendríamos utilidad, ¿no? De eso no se olvide, ¿sí? Básicamente, esta es una forma de sacarlo. Esto no exime que no tengamos que hacer el estado de resultados. Tenemos que hacer el estado de resultados. Es más, es obligación, hay que presentarlo al SRI, ¿sí? Por ley es obligatorio presentar el estado de resultados del SRI al final del año o mensualmente, si es que les pide mensualmente, ¿no? Pero tenemos esta forma de ir analizando o verificando que lo que hicimos en el estado de resultados esté bien hecho. ¿Sí? Porque si aquí me sale un valor diferente del estado de resultados, me toca ir a revisar datos. ¿Sí? Pues tenemos todas las cuentas de ajuste y demás, ¿no? No sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta. Inge, disculpe, en el taller nos va a poner así más o menos el ejemplo que nos está dando. El taller ya lo hacemos el día de mañana, ¿no? Porque nos quedan 10 minutos y no vamos a avanzar, entonces lo hacemos mejor tranquilamente mañana para que lo hagan conmigo. Ya. Denme un segundito, ¿sí? Bien, tengo una pregunta. ¿Puedes subir el archivo, por favor? Para analizarlo mejor. Sí, 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 ya le subo, pero déjenme. ¿Dónde está? Sí, aquí está el taller. Esto sería el taller. No les estoy dando las cuentas mezcladas, estoy dándoles directo a las cuentas. Lo que ustedes sepan no tienen que poner si en el debe o en el haber, ¿no? Y tienen que ir haciendo todo el proceso que hemos ido haciendo, ¿no? Obviamente, les tocará a ustedes sacar los movimientos acreedores, los movimientos deudores, ¿sí? Les tocará sacar todos a ustedes, ¿no? Antes de acabar, un tema que yo sé que no es parte de mi clase, pero que sí me parece interesante que lo sepan ustedes. Esto de aquí. La participación a trabajadores
les dije que era el 15%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la participación al trabajador? En otros países es del 10% por si acaso, ¿sí? Entonces, no, la respuesta que me dieron no estaba del todo errónea, ¿no? Para el Ecuador es el 15%, ¿sí? Hay otros países que manejan el 10%. ¿Qué es lo que pasa con participación a trabajadores? Primero, esta es la idea de que los trabajadores sean partícipes de una parte de la utilidad que genera la empresa, ¿sí? Esto no hay en todos los países. De lo que he estado revisando los videos, vi que también en México también tienen, ¿sí? Pero en México se calcula de otra forma diferente. Creo que Perú también lo tiene, pero por ejemplo Estados Unidos no tiene esto, Colombia tampoco creo que tiene esto, o si tiene, tiene un valor bastante pequeño. Pero, ¿qué es lo que trabajan otros países? Por bonificaciones por objetivos. Si cumplimos un objetivo, te doy un bono, ¿sí? Más que darte parte de la utilidad, ¿no? Esto fue luchas sindicales de los trabajadores, de ley con huelgas y todo lo demás, con disparos, con represión policial, con todo de haber sido esto, donde los trabajadores consiguieron que, con una lucha sindical, que se les entregue una parte de las utilidades que es la empresa, ¿sí? ¿Cómo se reparte este 10% de las utilidades? Sí, el 15, perdón, el 15%, un 10% se va a repartir entre todos los trabajadores que estén en nómina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un personal eventual, un personal que está contratado por servicios profesionales, o un pasante que no está en nómina, una pasantía no pagada, pasantía universitaria, sí, o prácticas preprofesionales, perdón, porque la pasantía sí es pagada, prácticas preprofesionales, ellos no reciben las utilidades, ¿sí? Solo los que están en nómina, o sea, a los que se les entrega un rol de pagos. Y el 5% restante es para las cargas familiares de los colaboradores. ¿Qué es una carga familiar? Esposa, bueno, esposo o esposa, desde el punto de vista contable, ¿no? Bueno, algunos sí son una carga, ¿sí? Hijos, menores, hijos o hijas, ¿no? Menores de 18 años. E hijos o hijas con discapacidad. Obviamente necesitan que tengan el carnet del CONADIS, ¿no? Esto contablemente es lo que se denomina cargas familiares, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en la empresa que estén trabajando o si han trabajado en alguna empresa, que les suelen decir que cuando son esposo y esposa, uno de los dos debe renunciar al trabajo. No sé si se ha pasado eso, si han escuchado o si han visto en alguno de los trabajos que han estado. No han visto. ¿Y cuál es preguntas de ahorita que no sean de la clase? No. Cualquier pregunta que no sea de la clase, por favor me la manda al mail y yo, o me manda a mi WhatsApp y yo le respondo después. Ahorita no. Listo. Bueno, entonces les comento, por lo general a las empresas no les gusta que, empresa privada, ¿no? Que papá y mamá o esposo y esposa trabajen los dos en la misma empresa. ¿Por qué? Y es súper simple. Porque digamos, papá recibe su 10% y recibe parte por su esposa, por sus hijos, recibe una parte de utilidades. Y mamá que trabaja en la misma empresa recibe su 10% y recibe su porcentaje por su esposo y por los hijos nuevamente. ¿Sí? Aquí, en este caso, se duplicaron las utilidades de una familia.
¿no? Y aparte el problema que puede conllevar, ¿no? Que digamos, no sé, la esposa trabaja en el área contable, el esposo trabaja en el área operativa y el uno le cubre al otro para que no le boten del trabajo, o sea, cosas así también podrían darse, ¿no? Entonces, pero una parte es también por ese tema de las utilidades, ¿no? Que no les gusta que trabajen parejas en la misma empresa. Yo me acuerdo de esto en un hotel que yo trabajé, eh, el que pagaba los cheques conoció el amor con una de las cajeras, se casaron y el gerente les dijo felicidades, uno de los dos tiene que renunciar. ¿Sí? Porque no les permitían que estén los dos trabajando en la misma empresa, ¿sí? Por estos temas también Dije una pregunta, dije. Dígame, Y si es que de vez de utilidad hay pérdidas, ¿cómo se reparten ahí? No, o no no se sé, reparten. o La pérdida la pérdida la asume la empresa o los dueños de la empresa. Nadie más. Por eso les decía, perdón que me regrese al mayor, si es que hubiese pérdida, ¿sí? Llegaba hasta acá. Eso ya les expliqué hace un ratito. No supongo que usted se fuese a hacer otra cosa mientras te explicaba. Sí, porque les expliqué que había la pérdida. Hice el cambio aquí. Les puse este valor. Un 0. Sí, aquí nos está generando una pérdida sí, porque el movimiento deudor es mayor que el acreedor. Tendríamos que calcular de cuánto es la pérdida. Sí, este valor de la pérdida lo registramos. Sí, hacemos el ajuste y lo registramos aquí en la pérdida. Sí, lo registraríamos aquí en las pérdidas del ejercicio. Y luego los dueños de la empresa tomarán la decisión si es que dejan la pérdida tal como está, registrada ahí, si es que la hacen un asiento contable versus el capital social, o sea, el capital social paga parte de esa pérdida, o si es que se reparten la pérdida y hacen un depósito cada uno de los socios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? refería si es que, o sea, si tuviera una pérdida, no, o sea, no es obligatorio que los den utilidades, porque no hay ganancias, ¿no? No te pueden dar, no hay ganancias. Cómo te doy utilidades de una pérdida? Si la empresa genera pérdidas, ¿cómo doy utilidades? Reparto la pérdida entre todos los trabajadores. O le doy parte de la pérdida, también le digo al SRI, tenga, ahí está su parte de pérdida, que es el impuesto. Trabajadores, ahí está su parte de la pérdida que ustedes también estuvieron, que sería lo más justo, ¿no? Voy a ser yo sincero. De pensar, a ver, dije, Capaz del comentario que voy a es hacer que a veces la empresa sí genera, o sea, pérdidas, pero sí es aumentar utilidades. No, pues, si es que les dieron utilidades a los trabajadores, no puede estar generando pérdidas, es imposible. Son dos, está contraponiendo, Sí. son dos temas contrapuestos. Son dos temas que se Hubo un caso así contraponen. donde trabajé una vez en una empresa que se llamaba Jabonería Wilson y el gerente asumió de su bolsillo Eso es para que no diferente. se queden con las manos Eso, vacías, eso decían es los empleados. diferente. ¿Qué es lo que hizo el gerente? El gerente cogió y capitalizó esa pérdida, o sea, o le sacó del capital social o él depositó más dinero y con eso ya contablemente no hay pérdida y se empieza a generar una ganancia. Y podemos hacer todo este proceso de acá. ¿Sí? Pero aquí en la pérdida que hubo, aquí hacemos el ajuste con lo que el socio está poniendo y demás, está poniendo, digamos, sean $30,000 de pérdida, entonces él depositó 40,000, se genera una utilidad de 10,000 y sobre eso tenemos participación a trabajadores, tenemos impuesto a la renta. Pero es porque el dueño hizo uno de estos ajustes, o sacó del capital social o él depositó dinero. Pero si yo le dejo como pérdidas, como en este año presento como pérdida, no tengo por qué, no tengo de dónde darle utilidades. Sí me hice entender entonces por qué hubo utilidades donde usted nos dijo. Sí, que algo así fue. Sí, entonces lo que es lo que hizo realmente. Generó pérdida, pero él capitalizó con capital social o de su dinero cogió y depositó y saldó esa pérdida de alguna forma. Y capaz puso un poco más. Entonces, si la deuda era por $30,000, cogió y puso 40 y así había algo para que se puedan repartir entre los trabajadores. ¿Sí? Y Claro, obviamente, dije, perdón, es que expliqué mal. No fueron pérdidas, sino que fueron gastos en maquinarias, algo así. No, pero eso y no por son eso me pérdidas, parece que no. eso se amortiza. Sí, eso se hace una amortización. Lo que pasa es que ahí sí pasa, ¿verdad? Ahí sí pasa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que estaría pasando ahí muy probablemente es que sí generó ganancia, ¿sí? Pero toda esa ganancia que generó se fue, por ejemplo, en estos documentos por pagar. Pensemos que nos endeudamos para comprar maquinaria nueva. Entonces, en proveedores estoy saldado, ya les pagué a todos los proveedores, pero estos 200,000, yo saqué un crédito al banco, perdón, saqué un crédito al banco para
poder comprar maquinaria nueva, para renovar maquinaria. ¿Qué es lo que se hace aquí? Esto se amortiza a 5 años. Entonces, no saco de golpe los 200,000, sino que estos 200,000 lo divido para 5, ¿sí? Y presentaría $40,000 cada año durante 5 años. Así me evito generar pérdidas, ¿sí? Pero obviamente la utilidad baja, empieza a bajar la utilidad. Esto es legal, ¿no? Amortizar es legal. Lo que no se puede es amortizar y también mandar al gasto, ¿no? O mando todo al gasto o amortizo. Solo una de las dos, ¿sí? Y con eso ustedes evitan el generar pérdidas, ¿sí? Listo, quedamos hasta ahí. Entonces, mañana hacemos el taller y yo ya le subo ahorita mismo. Déjenme guardarle. Bueno, que quede eso también para que quede para su conocimiento, ¿sí? Está guardado. Ahorita le subo de pérdida del ejercicio, ¿sí? Ahorita mismo lo subo. Eso de mi parte, tengan una buena noche. Nos estaríamos viendo entonces el día de mañana. Antes de cerrar, una pregunta. Ok, listo. ¿Quién no estuvo cuando tomé lista al principio para ponerle en lista? Dora. Dora Segovia. ¿Y quién más? Luis Yo Juber Gonzalo, Entriago. ingeniero. Perdón, Luis, usted también. ¿Quién más? Juber Entriago. Yuber, ya está en lista. Listo. Vale. Alex Simbaña, nunca Una llegó, buena ¿no? noche, Inge. Listo. Entonces, que te haga una buena noche. Mañana hacemos el taller, ¿no? Gracias, Inge. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana. Buena noche. Gracias.